¿Cómo están? A todos ustedes un grato saludo. El día de hoy teníamos programado hablar de otro tema, pero por razones técnicas vamos a tocar un tema no menos importante y muy común. Dígame, ¿a quién no le ha dolido la espalda en alguna oportunidad? Prácticamente todos en algún momento de su vida presentan esta molestia. Por eso es que este tema es tan importante, porque en gran medida se puede corregir y es de carácter más bien acumulativo, de tal manera que no es solamente el desenlace de un evento inesperado, sino de carácter acumulativo que en un momento de esfuerzo desencadena una hernia inclusive. ¿Y cómo se puede prevenir este cuadro? Tenemos que tomar en cuenta la postura. ¿Qué es la postura? La postura es precisamente la ubicación que tenemos en el espacio, ¿verdad? Con respecto de la gravedad. Y evidentemente nosotros usamos para esa situación algunas líneas que en anatomía nos permiten determinar el lugar donde se encuentra cada órgano. Y especialmente cuando hablamos de postura, ocupamos la línea craneal, ¿no? Esta línea va desde el centro cayendo hasta los pies. Si tuviéramos una plomada de construcción, lo pondríamos así y tendría que haber en ambos, anterior y posterior, la misma distancia. El problema surge cuando no hay esa simetría, sino ya sea de manera anterior o posterior, hay mayor sobresaliente. Ahora bien, ¿qué es lo que produce esa situación? Los estudios refieren de que cuando la postura es adecuada, existen menos enfermedades. Vale decir, hay una relación muy próxima entre una mala postura y el desarrollo de múltiples afecciones, empezando por el dolor y concluyendo con alteraciones morfológicas de la estructura ósea, en este caso la columna. La columna. Las alteraciones que pueden empezar a producir estos cuadros son precisamente el exceso de sobrecarga postural. Condiciones como ustedes pueden ver en la imagen donde la persona tiene una postura que permite un cambio en la conformación de los ángulos de la columna cervical, poniendo todo el peso de su cabeza para adelante, aumentan el peso de la cabeza. ¿Y qué sostiene la cabeza? Los músculos escalenos. Precisamente estos músculos que están en esta región que usted puede palpar son los que soportan o mantienen la cabeza en su sitio. Cuando nosotros, conforme vamos aumentando el ángulo cervical, como ustedes pueden ver en las imágenes, también va aumentando el peso que tiene que soportar los músculos escalenos, llegando inclusive a 30 kilos cuando esto es una angulación mayor. Este peso se realiza bajo condiciones metabólicas. Y este desgaste va a producir múltiples afecciones. Podemos ver otra situación. Algunas personas piensan y dicen, yo tengo problemas en la columna por causa del trabajo, por causa de que manejo cosas pesadas. Pero ya vamos viendo que no necesariamente obedece a ello y puede surgir a temprana edad. Condiciones cotidianas en nuestra casa, como es el sencillo uso de una almohada, puede producir este problema. ¿Por qué? Porque dormimos por lo mínimo 5 horas y muchas veces algunas personas mantienen en esa postura las 5 horas. Es un tiempo en el que la persona no está consciente de sus actos o de su postura. Si la almohada fuere muy elevada, entonces va a condicionar un desgaste para el músculo escaleno que está en esa
en ese espacio. O si fuere muy plano, también le va a afectar. Vale decir que si usted duerme mirando al techo, su almohada tendría que tener el suficiente espesor como para que usted mantenga las curvaturas cervical adecuada. O si usted va a dormir de costado, obviamente el espesor de la almohada tendría que ser un poco mayor, sin exagerar, obviamente. Otra condición muy común que se presenta es precisamente el hecho del sedentarismo. Podemos pasar largos periodos sentados y en una muy mala postura, ¿no? Estas condiciones se pueden presentar en el hogar también, como podemos ver en la imagen. Cuando usted se sienta por largos periodos en un sofá que es cómodo, pero tiene otras utilidades, ¿no? No tiene un carácter ergonómico, no tiene un respaldo lumbar para proteger su columna lumbar, entonces se pierde la curvatura lumbar con la que usted ha sido creado. Usted ha sido creado para tener curvaturas cervicales y lumbares que le permiten la bipedestación. Sin embargo, cuando estas curvaturas se pierden, entonces consecuentemente habrá fatiga muscular, contractilidad y usted sentirá que la espalda está dura y que le duele. Esto puede ocurrir cuando los estudiantes están haciendo sus tareas en una posición inadecuada. Póngale la cama, el sofá. Entonces, ¿cómo tenemos que prevenir? Buscar un lugar adecuado para estar un periodo prolongado en una postura X. Otra condición muy interesante. Habitualmente los caballeros, algunos, no todos, suelen manejar la billetera, pero en el bolsillo posterior. Y descuidados de esta situación pueden sentarse, seguir trabajando, estar bajo condiciones de estrés, inclusive si el caso fuere en su actividad laboral, y puede condicionar ello a un desnivel de su columna. Pero ellos no son conscientes. El problema es el tiempo que pasan bajo esta condición. Aquí podemos ver casos similares, pero esto es en actividades laborales y ustedes pueden ver aquí esta persona, no puedo señalar, pero en la primera imagen que ustedes ven a una persona que está sentado sobre un taburete. Sería peor que esté parado e inclinado para hacer su labor. Sin embargo, no por ello es de menor riesgo. ¿Por qué? Porque la persona, como ustedes pueden ver, no tiene un soporte para su columna, lo que va a condicionar fatiga. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? Rectificación, ¿verdad?, de la curvatura lumbar en ese primer caso. Y por consecuencia, con certeza, esta persona tiene presencia de dolor en la espalda. Pueden ver la imagen inferior donde hay una dama sentada en una mesa de costura. Tristemente, la silla que ella usa es un poco más alta para la estatura que ella tiene y sus rodillas tienen un ángulo abierto mayor, lo que condiciona que ella tenga que adelantarse en la silla hacia el área de trabajo que ella ocupa, dejando un espacio libre entre su espalda y el respaldar de la silla. ¿Qué va a provocar esto? Aunque tenga respaldar esa silla, igualmente la persona no lo usa. ¿Y qué produce eso? Rectificación de su columna lumbar, fatiga muscular y dolor. ¿Ok? En el caso de esta otra imagen yo disfruto mucho de esta imagen porque a pesar de que no es una silla nueva, es una silla ergonómica. Pero tristemente el trabajador no tiene este conocimiento que usted está aprendiendo hoy y no lo usa adecuadamente. Con tan solo cambiar un poco la altura de esta silla, el trabajador estaría también en buena condición para trabajar y cuidando su columna y al mismo tiempo estaría trabajando adecuadamente porque la altura de su área de trabajo lo permite. Entonces, no solamente es importante tener una silla adecuada
o ergonómica, como se dice, sino también tener el conocimiento para poder usarlo. Y ese conocimiento es el que quisiéramos dejar el día de hoy con usted. Usted tiene que comprender que nuestras malas posturas, que se convierten en vicios desde que estamos en la infancia, van a producir alteraciones morfológicas en las estructuras óseas de la columna, en este caso en la columna cervical. ¿Y qué es lo que produce? Una condición de giba. ¿Se da cuenta? La parte cervical inmediatamente y la primera dorsal tiene esta condición con un sobresaliente importante, no solo óseo, ¿ok? Va en esa condición. Entonces, cuando usted se ubica, entonces se pone derecho, ¿no? Pero cuando está descuidado, usted está en esta postura, ¿ok? Y se mantiene así. El asunto es que cuando esto es prolongado, cotidiano, en el tiempo, las estructuras óseas se ven alteradas y llega el momento que usted se encuentra así, pero se alerta y se pone derecho, sin embargo, la jiba permanece. Ya no puede poner su columna en una buena postura, ya no tiene la simetría con la que debería estar. Y esto, claro que sí, producirá alteraciones y molestias a nivel lumbar, a nivel cervical. Estas son algunas de las alteraciones que se pueden observar en columna tras las malas posturas, ¿no? Como ustedes pueden ver, la primera imagen es una imagen normal, así nos ha creado el Señor. Esas curvaturas son fisiológicas y cuanto más se mantengan esas curvaturas, no habrá tanta enfermedad, no habrá dolor y no habrá alteración morfológica de esas vértebras. Pero conforme existen algunas alteraciones, podemos ver un exceso de una hipercifosis dorsal, ¿no? De las vértebras dorsales. También podemos ver rectificación de la columna, donde ustedes pueden ver que se han perdido prácticamente las curvaturas, ¿no? Originales. O inversión, ¿no? Situaciones en que la curvatura va más bien de manera contraria. Nosotros podemos ver que, ¿qué es lo que produce esto? A nivel muscular, los músculos se sujetan, si vale el término, se insertan, se sujetan de los huesitos a través de sus tendones, ¿ok? Cuando nosotros adoptamos una mala postura, les hablaba yo de los escalenos en el caso del cuello, etcétera, estas inervaciones, estas inserciones más bien dicho, tienen que hacer mayor esfuerzo, vale decir, ante el esfuerzo del músculo, las inserciones hacen mayor presión. A nivel de las inserciones se hace mayor presión, lo que va a producir una fatiga muscular. Y esa fatiga muscular en respuesta va a producir también contracción muscular. Cuando están contraídos los músculos, los vasos sanguíneos se obliteran, se aplastan, se aplastan. Entonces, el torrente sanguíneo no puede llegar hasta ese músculo adecuadamente para dejar todos los nutrientes y el oxígeno que necesita el músculo para realizar esa contracción. ¿Qué ocurre? Pasa que en definitiva empezamos a producir esa contracción, pero en ausencia de oxígeno. Y eso va a liberar ácido láctico, lo que va a producir dolor por la acidez que presenta. El ser humano no ha sido creado para resistencia prolongada, es decir, para grandes resistencias. El Señor no nos ha creado para grandes resistencias, nos ha creado, sí, para grandes velocidades. Podemos alcanzar, bueno, no como algunos animales, ¿no? Sin embargo, podemos alcanzar mayor velocidad de lo que podemos producir resistencia. Para poder producir mayor resistencia, hay que ejercitar el cuerpo y tenemos que formar mayor musculatura para poder tener mayor resistencia. El ejercicio
disciplinado puede producir en el ser humano mayor resistencia. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico, eso es lo que trata de representar este estudio, ¿verdad? Que hemos sido creados para contracciones efectivas en un corto tiempo. Cuando esas contracciones se van prolongando en el tiempo por necesidad, por cualquier factor, entonces va disminuyendo la capacidad, la respuesta de excelencia con la que pueda salir el trabajo. ¿Por qué? Aunque usted no lo quiera, por la fatiga muscular, porque su músculo se va fatigando y conforme pasa el tiempo va disminuyendo la eficacia del producto que usted desea alcanzar con ese trabajo. Ya desde 1969 se viene estudiando las diferentes molestias que puede producir estos efectos de mala postura, ¿no? Como por ejemplo, yo voy a mencionar un par, ¿no? Sentado y sin apoyo lumbar, ¿dónde va a haber mayor dolor? En la región lumbar, ¿verdad? Trabajar de pie, donde va a haber mayor dolor, molestias en los pies, ¿no? Esto obviamente en relación al tiempo que se mantiene en esa misma postura. Y ustedes pueden leer de otras regiones del cuerpo también y las diferentes posturas equivocadas que podemos adoptar y sus consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la manifestación fisiológica que se produce en respuesta a cualquier fuerza externa que actúa sobre el cuerpo humano, a eso le llamamos carga física, ¿ya? La consecuencia directa de una carga física excesiva va a ser necesariamente la fatiga muscular. Usted tiene músculos hasta en sus ojos, ¿ya? Y que luego se va a traducir obviamente en una patología osteomuscular, un aumento de riesgo de accidente porque la precisión disminuye, ¿verdad? Una disminución en la productividad obviamente y las molestias consecuentes. ¿Por qué ocurre eso? Habíamos hablado ya del sistema musculoesquelético, ¿no? Que proporciona forma y estabilidad al cuerpo y cómo estos músculos a través de sus tendones se insertan en los diferentes huesos, ¿ya? Y a través de la mecánica, estos pueden movilizarse y ejercer una fuerza. Para que esto ocurra a nivel celular, ¿qué es lo que pasa? Por la boca ingresa todos los nutrientes, ¿correcto? Estos nutrientes son igual a la energía química que se produce dentro del cuerpo y que acude hasta el músculo. Pero en el músculo, ejercitado esta actividad a través de a través de la mitocondria que produce energía y toda la química que se desarrolla dentro del músculo, dentro de la célula muscular, se produce energía mecánica en un 25% y calor en un 75% tras una contracción muscular. Ahora bien, la fatiga entonces está producida por el agotamiento de los nutrientes, principalmente el glucógeno, cuando hay esa actividad de trabajo. El trabajo representa contracción muscular. El trabajo representa contracción muscular. ¿Y eso qué significa? Que el músculo, en tanto está contraído, trabaja con lo que tiene, todos los nutrientes y el oxígeno que le ha dejado la sangre previo a la contracción. Conforme pase el tiempo, estos se agotan y si tiene que seguir en posición de trabajo, trabaja sin oxígeno y ahí vienen las complicaciones. ¿Tiene que ver con esto nuestra condición física? Por supuesto, como bien le decía, la resistencia lo producimos con el ejercicio muscular, ¿no? Obviamente que sí. Sí, y de hecho se han hecho estudios en gemelos, ¿no? Uno que trabaja en oficina y otro que trabaja en áreas manuales y uno está más desarrollado muscularmente y el otro no. Obviamente esto es un factor que se puede manejar. Les decía que también tenemos músculos en los ojos. ¿Se produce fatiga? Por supuesto que sí. En esta imagen podemos ver, esto es en un aeropuerto mismo,
pero ustedes pueden ver que la luz del sol da directamente sobre el rostro de la trabajadora. Obviamente en imagen directa era mucho más claro. Ella está trabajando, tratando de activar todos los vuelos y demás en la computadora. Hacía mucho esfuerzo para poder realizar su tarea debido al reflejo del sol. Entonces, tiene que ver también la posición donde ubicamos nuestro lugar de trabajo. Si usted advierte que hay un reflejo de la luz con la que usted está trabajando, tiene que cambiar en una postura que eso sea menor. Trabajar frente a las ventanas o con una ventana detrás de uno puede producir este tipo de alteraciones y fatigas. Yo les recomiendo acomodar más bien su área de trabajo, su mesa de trabajo, con una ventana lateralizada que no le refleje tanto y ponerle cortina o evitar las ventanas. Igualmente las luminarias. Bien, habíamos hablado también de que ese tipo de mecánica que se produce en el cuerpo tiene, como ustedes pueden ver, nosotros dentro del cuerpo tenemos de primer grado y de tercer grado, ¿ok? La palanca de primer grado, ¿qué significa? Que tiene un punto de apoyo en la parte central, ¿ok? Presentando la potencia en un extremo y la resistencia a esa potencia en el otro extremo. ¿Cómo ponemos esto que les estoy mostrando en nuestro cuerpo? Fácilmente. Significa que la potencia representa al músculo y la resistencia al peso que nos esté causando la contracción muscular. ¿Ok? Y el punto de apoyo siempre será la articulación. ¿Ok? Ustedes pueden ver en estas imágenes personas que están trabajando y que en sus articulaciones cervicales están presentando mayor angulación. Este tipo de palanca nosotros tenemos en dos lugares, en la articulación cervical y en la articulación lumbar. Entonces ahí viene a hacer efecto estas imágenes. No, la primera persona tiene el cuello muy extendido. Trabajar con el cuello extendido por tiempo prolongado con certeza causará fatiga muscular y por ende dolor. En el segundo caso, por si acaso, las laptops nunca han sido creadas para que hagamos un ejercicio de trabajo en él, sino más bien para una situación distractiva y temporal. Sin embargo, las laptops se han difundido de tal manera que en todo lugar los usamos también para trabajar, ¿no? En ese caso, como ustedes pueden ver en la segunda imagen, la persona tiene que trabajar con una condición cervical bastante angulada, ¿verdad? Produciendo obviamente fatiga muscular sobre sus escalenos, que son los músculos que sostienen la cabeza, hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que hacer en este caso? Si usted tiene una laptop para trabajar, trate de regular la altura de la pantalla de la laptop, la parte superior a la altura de sus ojos. Y cómprese en la medida de las posibilidades un teclado inalámbrico, de tal manera que el teclado sea independiente de la laptop y la laptop tenga la altura que se necesita. Para ello hay soportes, hay muchos mecanismos que se pueden usar de manera preventiva, de tal manera que no tenga usted estas alteraciones. Trastornos musculoesqueléticos que se suelen presentar por motivo de lo que hemos mencionado. El primero, pues la lumbalgia mecánica, ¿no? Por esfuerzo. Debo hacer referencia a este respecto que la columna está protegida tanto por los músculos paravertebrales, que son músculos laterales a la columna, y también músculos del abdomen. Cuando aumentamos de peso, pues solamente los músculos paravertebrales favorecen al cuidado de su columna. O conforme usted se agacha para hacer la tarea, poco a poco son menos estructuras las que protegen su columna. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar cuidado. Esta historia natural de la enfermedad empieza, y ¿saben qué es lo alarmante para mí? Que los libros dicen que para que llegue, digamos, a una condición de envejecimiento, como ustedes pueden ver en la parte inferior de la imagen,
¿no? Un disco degenerado con osteofitos. Los libros mencionan personas de la tercera edad. La realidad, por lo menos en mi país, es que esta condición puede llegar mucho antes y precisamente por diferentes situaciones y desconocimiento. Un disco normal es como el que ustedes ven en la imagen al inicio. Voy a avanzar un poco. Aquí podemos ver un disco normal. Ustedes pueden ver, hay un espacio intervertebral entre una vértebra y la otra. Y la altura de ese espacio se mantiene uniforme y regular. Conforme avanza el tiempo, se va deshidratando. ¿Por qué? Porque el disco intervertebral no tiene irrigación sanguínea, tampoco tiene inervación. Entonces, no habiendo vasos sanguíneos que lleguen al disco intervertebral, no recibe aportes de nutrientes ni oxígeno. Todo lo que recibe es por continuidad a partir de las regiones óseas. El agua también, ¿ok? Cuando la persona no consume agua, ¿ya? Pero sí orina, ¿verdad? Va perdiendo agua, transpira, va perdiendo agua, pero no acostumbra a beber agua, sino hasta que tiene mucha sed. Entonces el organismo, ¿qué hace? Concentra el manejo del agua en esta parte, a expensas de sus articulaciones. Y en medio de las articulaciones corre agua. Básicamente es líquido. Y si usted no toma agua, es una mala idea, especialmente si quiere economizar y no quiere sufrir molestias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Deshidratación en la parte central porque usted se esfuerza. Yo me esfuerzo. Siempre hay necesidad de hacer un manejo de carga, ¿ya? En ese sentido va a haber deshidratación y va a haber envejecimiento y puede llegar en una situación donde usted no acostumbra o el esfuerzo es demasiado mayor a su capacidad, entonces puede producirse incluso una hernia de disco. ¿Qué es la hernia de disco? Precisamente es la ruptura del disco intervertebral y la salida del núcleo pulposo que tiene contacto con los nervios, lo que va a producir esa sensación incontrolable de dolor. Es una molestia terrible. La condición última es una condición de disco ya muy degenerado. El dolor es terrible también, ¿no? Bien, lo interesante de todo esto es lo siguiente. En el 98% de los casos esto es prevenible. Habitualmente las molestias, los dolores de columna tienen que ver con varias etiologías. Muchas de ellas pueden ser enfermedades, ¿no? Desde infecciones, tumores, metabólicos, alteraciones viscerales, etcétera. Pero las mecánicas se llevan la flor. Las mecánicas son hasta el 98% de los casos. Vale decir, pueden ser prevenibles. En la clasificación, los daños pueden ser de carácter musculoesquelético acumulativo, como les decía, una condición crónica, porque muchas veces, inclusive desde la niñez, nos vemos necesitados de realizar esfuerzo, de cargar cosas que tienen peso, ¿ok? Muchas veces esto no es necesario y debemos cuidar a nuestros niños. Y puede haber un caso de daño musculoesquelético instantáneo. Cuando el asunto ya es crónico, cuando el medio de nuestro cuerpo no es preventivo, ya es descuidado de alguna manera, un esfuerzo mayor a nuestra capacidad puede desencadenar, como les decía, un cuadro agudo. Esta es la columna vertebral, ya con todas sus partes, las vértebras cervicales, ¿no? Las vértebras dorsales en una cantidad de 12, las lumbares que ustedes ven que son más grandes, más ensanchadas, y las vértebras sacrocoxígeas, ¿ya? Lugares delicados, habitualmente vulnerables en la mayor parte de las veces, son las cervicales y las lumbares, especialmente la cuarta, quinta lumbar. Si sacáramos, yo les había mencionado hace un momento, si sacáramos dos vértebras y su espacio intervertebral, formaríamos una unidad funcional, una unidad de trabajo de la columna
para identificar cómo está conformado. Y está conformado precisamente, como les decía, de las dos vértebras y el espacio que hay en medio de ellos. Pero en ese espacio hay un componente que llamamos disco intervertebral. El disco intervertebral está conformado de un anillo fibroso que les rodea, ¿ya? Así haciendo un grosero ejemplificación, podríamos hablar como los cartílagos de pollo, y el núcleo pulposo que está en el medio, ¿ok? El núcleo pulposo. Ok, el núcleo pulposo, si vale el término, podríamos asemejar a una gelatina bien densa, ¿ok? Lo interesante, mis señores, es que usted carga todo lo que carga, maneja el peso que maneja con el núcleo pulposo. Todas las fuerzas se concentran allí, es el amortiguador. Por eso es que cuando usted se excede y no previene, porque no le estoy diciendo con esto que no maneje cosas pesadas, sino que haga prevención. Cuando usted no hace ello, pues el núcleo pulposo sufre. Como ustedes pueden ver acá, cuando hay mucha carga, mucho esfuerzo, los nutrientes, la hidratación del disco intervertebral sale en vez de entrar. Y eso produce el envejecimiento. La deshidratación de este órgano va a producir el envejecimiento de la columna. Este es un caso, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, aquí tenemos algunos ángulos de confort. No significa que en una condición de ángulo en esa es establecida, no, sino tiene un marco de varianza, ¿ok? ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda que se mantenga, digamos, la columna vertebral con miembros inferiores en un ángulo de 90 hasta 110, 120 grados. Eso le viene muy bien a la columna. Mantener las rodillas en un ángulo de 90 grados, con un espacio, si usted se sienta, de un puño entre su hueco popliteo y el borde de la silla. Los pies bien puestos en el suelo, y si es muy alta su silla, poder usar un reposapiés para poder no colgar los pies. Colgar los pies y trabajar así es un esfuerzo adicional para su columna. Igualmente, el ángulo de los brazos, si usted trabaja con computadora por mucho tiempo, no conviene que el ángulo de su codo sea mayor a 90 grados. Es mejor trabajar sobre la computadora en descenso que en ascenso, ¿no? Ustedes pueden ver el caso acá de una persona que trabaja de pie, ¿ok? Realiza las tareas así todo el tiempo que está en su fuente laboral. Una silla ergonómica le da descanso a su columna y le permite hacer su trabajo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que como no hay fatiga muscular, la calidad de su trabajo va a ser por mayor tiempo. ¿Ok? En cambio, acá vemos otra condición muy diferente, donde está sentado en una silla, no hay protección para esta columna, son tiempos prolongados, hay esfuerzo visual y los ángulos son extremos. Obviamente va a haber molestias, ¿no? Seguramente al salir, esta persona aqueja de molestias en la espalda, de fatiga en la espalda, ¿no? Ya hemos visto esto. Esto también es importante mostrar cuando nosotros, si usted tiene que manejar cosas pesadas, entonces póngame atención, ¿ya? Cuando usted maneja mal las cosas pesadas, hace esfuerzo para cargar, pero con sus brazos y con el tren superior de su cuerpo, entonces hay mayor presión, una presión asimétrica sobre su columna. Obviamente una presión asimétrica sobre su núcleo pulposo, y esto puede romperse y puede producirse una hernia. Entonces, cuando usted maneja cargas, usted ha asumido un trabajo donde tiene que manejar cargas, tiene que tomar dos cuidados. Tiene que hacer ejercicios para desarrollar su musculatura. Debe comer adecuadamente para no aumentar de peso, no grasa, sino más bien músculo. Y segundo, debe manejar la carga con el tren superior o con el tren inferior, no con el tren superior. Vale decir, el esfuerzo para manejar debería estar acá en sus muslos, ¿no? La técnica es importante para este efecto.
Así nos evitamos toda esta gama de molestias de las que puede ser diagnosticado por cualquier profesional médico. ¿Y qué es carga? Me dirá usted. Pues todo aquello que pesa más de 3 kilos. ¿Cuánto pesa su nene, mi señora? Porque es probable que algún varón piense y diga, pues yo trabajo duro, pero mi señora está en casa y en casa carga a su niño. ¿Cuánto pesa su niño? Entonces podemos ver que de acuerdo a la NIOSH, ahora bien, estas entidades han hecho estos parámetros en función a una persona joven de 23 años que no le duele ni un hueso, ¿ok? Y bajo esos parámetros se recomienda que el peso que se maneje no sea o esté alrededor de los 23 kilos o de los 25 kilos. Lo que en mi experiencia he aprendido es que una persona ejercitada puede manejar hasta 30 kilos. Como la presión, ¿no?, sobre la columna de acuerdo a la postura que la persona adopta, ¿no? Incluso cuando estamos echados es la menor presión sobre nuestra columna. Las peores son cuando se maneja de manera inadecuada, como les decía, cargar cosas pesadas, pero de manera inadecuada, hasta 220 y 275 si manejamos esa misma carga, pero sentados. Es la peor postura que podemos adoptar. Bien, creo que podemos todavía, así que vamos a continuar. Entonces, ¿cómo tendríamos que manejar una carga? Ahí está mi señora, atiéndame. Para empezar, cuando vamos a manejar carga, lo primero que hacemos siempre es evaluar el riesgo para evitar los problemas. Cuando usted enamora, evalúa los riesgos, ¿verdad? Lee la palabra y busca qué le recomienda el Señor, le consulta y recién se lanza al éxito. Para toda tarea es igual, debemos evaluar los riesgos. Primero, estudiar el movimiento que va a realizar para transportar esa carga. Segundo, levantar la carga en una posición correcta, ¿ok? Llevar la carga de forma adecuada y economizar esfuerzos si tenemos ayuda mecánica. Entonces, preguntas que nos podemos responder. 1, ¿qué vamos a trasladar? ¿Se resbala? ¿Resbala lo que vamos a agarrar, lo que vamos a trasladar? ¿Tiene astillas? ¿Es estable? Y sobre todo, ¿cuánto pesa? Muchas personas que vienen al consultorio y aquejan estas molestias y le atribuyen a la manejo de cargas que realizan, yo les pregunto, ¿y cuánto pesa eso que usted maneja? Y no tienen ni idea. Entonces usted tiene que ser consciente del peso aproximado que está manejando. ¿Dónde va a llevar esa carga? ¿Por dónde lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Son preguntas que debe responderse antes de manejar, ¿ok? ¿Cómo debe acomodarse para manejar la carga? Yo les hablé de técnica, ¿verdad? Ok, esta postura es la peor, ¿no? Agacharse así para poder alzar y es la más común habitualmente cuando no tenemos conocimiento, pero ahora que ya sabemos no lo haremos mal. Lo ideal es más bien abrir las piernas, agacharse, acomodarse y levantar con los muslos, contrayendo el abdomen para tal ejercicio. Entonces ustedes pueden ver acá lo que les acabo de mencionar, la forma inadecuada y la forma más correcta, ¿no? Cuando usted contrae el abdomen, tendrá su columna recta, tenga por seguro. Llevar la carga de forma adecuada. ¿Cómo? Primero, si usted lleva una montaña de cosas, no puede ver por dónde está transitando y puede caerse o puede caer lo que está llevando, ¿ok? Entonces, la visibilidad tiene que ser parte de sus cuidados, ¿ok? Segundo, tiene que mantener la espalda recta para llevar. Si usted está llevando así, no es buena idea, ¿ok? Tercero, tiene que llevar una carga equilibrada. Con frecuencia, y me incluyo, usamos carteras que pesan una barbaridad y nuestro hombro está así, pero nosotras nos sacrificamos. No lo haga porque le va a hacer daño, ¿ya? No espere que su médico corrija eso, es algo que usted puede prevenir, ¿ok? Entonces debe poner de forma equitativa y si no, agarre una mochila y cárguesela. Llevar la mochila solo colgando en un brazo no tiene sentido tampoco.
Economizar los esfuerzos. Ya hemos visto cómo podemos sujetar mejor la carga, ¿verdad? Segundo, cuando usted gira y lo que está llevando es pesado, no haga esta tarea, ¿no? ¿Se da cuenta? El tren inferior de mi cuerpo está estático y lo único que se mueve es mi cintura. Pero si tengo peso, eso es un gran esfuerzo para mi columna. Entonces, ¿qué debería hacer? Si usted tiene un peso, como dice la imagen, moverse como un solo cuerpo, ¿ok? Si tiene ayuda mecánica, use la ayuda mecánica, ¿ok? Y trate de empujar adecuadamente, no haciendo muchas paradas, porque cada vez que usted jala o empuja, hay mucho esfuerzo. Vea el lugar donde trabaja. Si está a su alcance y es su casa y usted maneja un paciente en su casa, su familiar, lo que fuere, es mejor invertir un poquito en allanar el piso. Si el piso está deteriorado, le causará muchas alteraciones. Esos baches para manejar cosas pesadas producen un fuerte impacto en la columna. Entonces, ¿y cómo hacemos cuando es una carga mayor a lo que podemos cargar? Es una carga que tiene más de 30 kilos. ¿Cómo le hacemos? O peor aún, es una carga de 28 o 25 kilos, pero yo soy dama. O peor aún, estoy embarazada. Las embarazadas no deberían manejar más de 9 kilos. Y las damas no deberían manejar más de 17, 18 kilos. Ahora bien, si es más de mi capacidad, ¿qué hago? Pues trabajar en equipo. Todos debemos cuidarnos, ¿ya? Trabajar en equipo para poder manejar una carga mayor. ¿Y cómo lo hacemos? Coordinando. Toda la coordinación debe ser previa al ejercicio del manejo de la carga. Porque si usted se pone a discutir mientras estamos manejando la carga, no será buena idea. ¿Comprende? Usted debe coordinar antes, ¿ya? Sobre todos estos aspectos. ¿Cómo van a manejar? Lo mismo, solamente que en este caso hay un líder. Después de que hayamos coordinado todo, el líder indica por dónde vamos. Antes ya hemos delineado todo. ¿Ok? El autocuidado es importante, no lo olviden. ¿Qué pasa cuando terminamos de hacer estas actividades? Antes de hacer la actividad de manejo de carga, debe prepararse muscularmente, debe hacer sus ejercicios. Es más, con mucho tiempo de anticipación, tiene que ir formando la parte muscular, ¿ok? Pero después de la actividad que fatiga, usted trabaja en una oficina sentada todo el rato, o usted trabaja de pie, o como sea que trabaje, ¿qué debería hacer? También debería hacer ejercicios de elongación para mejorar esos músculos, su irrigación. Es más, si usted está en posiciones estáticas por mucho tiempo, cada 30 minutos, tome un espacio de 5 minutos para hacer ejercicios de elongación en sentido contrario a la postura en la que estaba anteriormente. Y estos son algunos ejemplos. Bien, muchísimas gracias. Dios los proteja a cada uno de ustedes.